A ver si me confirman que me escuchen, por favor. Buenas noches, licenciado, si se escucha. Y la pantalla se puede ver. No, la pantalla yo solo veo los nombres de cada compañero. Ok. Vamos a ver, algo pasa aquí. Permítanme. Bien, regálenme un segundito. Tengo un problema de compartir pantalla. Voy a resolverlo ahorita. A ver si ahora se puede apreciar. Ahora sí, licenciado. Bien, gracias. Entonces ya vamos a comenzar. Bien. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Tenía un problemita ahí, pero veo que ya está resuelto. Hoy vamos a tratar el tema número 4. Prácticamente nos faltaría un tema más para cerrar esta primera unidad. Son 5 temas y hoy vamos a tratar este tema número 4. Licenciado, una consulta. Para el examen tenemos que memorizarnos cada diapositiva o solo va a ser como un poco técnico el examen. Bueno, recuerden que la primera unidad es bastante teórica, ¿verdad? Hay bastantes elementos, pero hay algunos temas que no van a venir en examen. Por ejemplo, el tema 1 sobre, o sea, aquellos temas que los evaluamos en una prueba ya no vendrían a evaluarse en el examen. En este caso, el tema 1 de una introducción a la investigación científica sería un tema que ya lo evaluamos en la prueba y entonces en el examen vendría el tema 2, que son los enfoques, tema 3, que son la idea,
el tema 4, que es este que veremos, y la próxima semana vamos a ver el último que corresponde al, ¿cómo se llama? A la construcción de un marco teórico. Por ejemplo, y con esto voy a iniciar, o sea, no todo tal cual, ¿no? Textual como tal, pero sí, por ejemplo, preguntas en relación, digamos, a cómo se compone un marco teórico, de qué elementos se compone. Se espera que usted sepa que los elementos que componen un marco teórico, pues aquí los puede apreciar, ¿no? Que ahorita es lo que vamos a ver. Ese tipo de preguntas. Bien, dejamos el espacio al final para más consultas. Entonces, vamos a tratar este tema. ¿Qué es plantear el problema? Bueno, una vez que nosotros hemos concebido nuestra idea de investigación, que ya lo hemos hecho, ¿verdad? De hecho, dicho de paso, pues ya todos los equipos están integrados, ya todos me entregaron la información. Hay un micrófono ahí habilitado, por favor, si lo verifican. Alexis. Chili, solo si va a grabar la clase. Gracias, muchas gracias, se me había olvidado. Gracias, Alexis. Ahorita lo estamos grabando. Ok, ya. Se me había pasado por alto. Vale que al inicio. Bueno, ¿qué es plantear un problema? Ya hemos nosotros como equipos elegido una idea de investigación. Prácticamente ese paso ya lo dejamos casi atrás, ¿no? El primer paso, la primera fase. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que ir pensando en el enfoque, aunque ya hemos dicho que este curso está desarrollado en forma de que usted aprenda a investigar de forma cuantitativa. Entonces ahora lo que sigue es plantear el problema, una segunda fase. Una vez que tenemos la idea, tenemos que plantearla como un problema para darle mayor estructura. ¿Qué es un problema entonces? Bueno, vamos a decir que un problema corresponde a todo aquello que viene a convertirse en un objeto de reflexión para el investigador. Que el investigador concibe querer estudiar, ¿no? O que siente que existe la necesidad de que en ese problema se estudie, se conozca una situación. Entonces, a veces creemos que un problema en investigación es algo negativo, no siempre, ¿verdad? A veces queremos hacer réplicas de estudios en otros contextos y no necesariamente necesitamos un problema, aunque sabemos que investigar nos lleva a resolver problemas, ¿no? Bajo la investigación aplicada. Entonces, al plantear un problema, pues nosotros estamos dando o exponiendo la solución a eso, ¿no? De hecho, César Bernal nos dice que un problema es un hecho, es un fenómeno o es una situación que nos va a incitar a la reflexión y por tanto al estudio. Pero en palabras de Sampieri, que ustedes ven ahí, plantear un problema pues consiste en afinar, estructurar de manera más formal nuestra idea de investigación. Si ustedes recuerdan, decíamos con el tema de la idea, que cuando nosotros tenemos una idea o se nos enciende ese poquito, pues esa idea es bien general, ¿verdad? No tenemos a ciencia cierta qué vamos a investigar sobre eso. Por eso se dice que las ideas son vagas, pero en el planteamiento del problema nosotros logramos estructurar y afinar esa idea para que ya tome un sentido y se vuelva ya una propuesta de investigación. Entonces aquí en el planteamiento del problema, que ya veremos qué elementos contiene, pues lo que vamos a hacer es mostrar, vamos a exponer los rasgos característicos de un tema. Que si el tema es trabajo infantil, bueno, entonces vamos a presentar, vamos a mostrar rasgos característicos, describir el estado actual de ese problema. Eso es lo que vamos a hacer. En otras palabras, lo que hacemos es, en este gran capítulo del planteamiento, narrar los hechos. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente nosotros investigamos para que nuestros resultados, nuestros hallazgos sean socializados, ¿no? A la comunidad científica, a nuestra disciplina, etc. Y publicamos nuestros hallazgos en distintas revistas científicas. Eso significa que cualquier persona podrá encontrar su estudio y leerlo. O sea, nosotros redactamos para que otros lean, ¿verdad? Y entonces, posiblemente un lector de su tesis o de su investigación será un extranjero que le interese llevar a cabo un estudio en torno a la situación de trabajo infantil en Honduras. Pero ese extranjero no conoce en totalidad, no está familiarizado con el problema. Pero si usted como investigador lo estuvo, por lo tanto narramos los hechos al lector para que él se encuentre en un contexto, un panorama general, para que él se ubique en ese panorama, para luego lo que posteriormente viene, ¿no? Que ya en los próximos
unidades vamos a ir viendo. Entonces, en este apartado inicial del planteamiento, nosotros narramos los hechos, establecemos o presentamos esos rasgos característicos, describimos ese contexto actual sobre el estado del problema. Entonces, se va a hacer necesario, más que todo en esta ruta cuantitativa, pues necesario formularlo en términos que sean concretos, en términos explícitos, ¿verdad? De forma tal que el problema sea susceptible de ser investigado, sea susceptible de ser medido, si estamos bajo el enfoque cuantitativo, cuantificado, validado respecto de una realidad, ¿no? Y con procedimientos científicos. Entonces, fíjense, hay unos criterios que quisiera mostrarles para plantear un problema. O sea, cuando hablamos de investigar, pues ya hemos dicho que conlleva mucho redacción. Por eso yo siempre digo que el estudiante necesita competencias de redacción, llevar un curso de redacción para que lo que tiene en mente, las ideas que tiene en mente, las logre plasmar, ¿no? Migrar hacia un borrador de proyecto. Hay unos criterios que vamos a tener presentes. Fíjense el primero, delimitar el problema en los ámbitos temporal y espacial. ¿Qué significa esto? Bueno, que bajo el enfoque cuantitativo plantear un problema nos lleva a la necesidad de poder acotar un problema que vamos a estudiar, de poder delimitarlo con respecto a estos elementos, temporal y espacial. Por el lado de la delimitación temporal, porque los fenómenos pues tienden a cambiar a través del tiempo, ¿no? Entonces el problema del trabajo infantil no fue el mismo hace 5 años que hace 15, 25. Los fenómenos tienden a cambiar con el tiempo. Por lo tanto, nosotros debemos establecer puntualmente, ¿no? Explícitamente cuál es el tiempo en el que sucedió el problema que yo voy a estudiar. Vamos a ver ejemplos. Y luego la delimitación espacial, pues, que corresponde a un contexto, ¿no? En donde sucede el problema. El trabajo infantil sucede en distintas sociedades o países o regiones, y entonces pues nosotros delimitamos a nuestro estudio cuál de esos contextos vamos a estudiar, porque es que el trabajo infantil es un problema que existe tanto en México como en Honduras como en Venezuela, ¿no? Distintos ejemplos para nuestro estudio y establecer cuál es el contexto que vamos a estudiar. Generalmente, cuando nosotros nos preparamos como profesionales, buscamos dar respuesta a problemas que aquejan nuestra sociedad, nuestro entorno. Por eso hacemos investigación de problemas de nuestro país. Entonces, en ese caso, delimitamos a un contexto nacional, por ejemplo. O podemos delimitar más aún a un contexto ya departamental, digamos así, de una comunidad, de una ciudad. Eso por un lado, la delimitación espacial y temporal. Luego, otro criterio es que el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. ¿Qué significa eso? Bueno, que para nosotros conocer y entender un fenómeno, necesitamos establecer posibles relaciones entre variables. Ve usted un ejemplo y lo voy a leer. Dice, por un lado, el desempleo en Honduras aumentó significativamente hacia el cierre del periodo 2019. El cual pudo haber estado relacionado con una reducción de la tasa de inflación. Esas dos palabras que están subrayadas ahí de un pequeño extracto muestran las variables. Más adelante nosotros vamos a aprender a identificar variables, pero me quiero adelantar un poquito. Las variables son propiedades que pueden fluctuar y que esas variaciones puedan ser medidas. Eso corresponde a una variable, ¿verdad? Por lo menos bajo el enfoque cuantitativo, que recordemos que buscamos cuantificar. Entonces, una persona puede tener una variable como el salario percibido mensualmente. Y entonces el salario corresponde a una variable cuantitativa que puedo medir. Las personas tienen variables que se pueden cuantificar, la edad, por ejemplo, el número de años de estudio, corresponden a variables. En este ejemplo, el desempleo corresponde a una variable, porque yo lo puedo medir, ¿no? Cantidad de hondureños que se encuentran en situación de desempleo. Y por otro lado también tengo la tasa de inflación, que es una variable que también se puede cuantificar. Y el resultado son valores porcentuales, ya eso lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí en ese pequeño extracto estamos estableciendo posibles relaciones entre variables, porque es que para estudiar el desempleo yo no puedo creer que el desempleo sucede por pura casualidad, ¿no? Por pura mala suerte que tenga un país, sino que hay otros factores que llevan a que esto suceda. Y esto entonces se conoce como relaciones de causalidad entre variables. Yo no puedo creer que el desempleo sucede por una mala suerte que tenemos como país,
sino que hay factores que conllevan a eso. Bien, entonces eso corresponde a aquello que decíamos, vemos más allá del simple ver, como seres sujetos investigadores. Vemos más allá, buscamos establecer causas, por qué suceden las cosas. Entonces ahí estamos diciendo que por un lado el desempleo en Honduras aumentó significativamente hacia el cierre del periodo 2019, el cual pudo haber estado relacionado con una reducción de la tasa de inflación. Bien, otro criterio dice debe estar expresado como una pregunta. ¿Qué efecto? ¿Cuál es la relación que existe entre tal cosa? ¿Cuál es el impacto que genera tal? ¿Cómo puede influir tal cosa sobre otra? Vea el ejemplo ahí. Dice, ¿qué impacto ha tenido en el empleo la inversión extranjera y la inversión doméstica en Honduras durante 2010-2019? Eso ya corresponde a una pregunta. Cuando nosotros planteamos un problema y lo construimos, nos apoyamos de hacer preguntas. Estoy preguntándome yo, ¿qué impacto ha tenido el empleo, en el empleo, lo que es la inversión y lo que es la inversión extranjera y doméstica? Todos sabemos que un país que tiene mayor inversión privada, pues eso se ve reflejado, entre otras cosas, en el nivel de empleo. Si no hay inversión, no hay empleo. Entonces ve cómo establecemos relaciones entre variables y luego nos preguntamos qué posibles relaciones pueden haber entre esas variables. Y un cuarto criterio debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, ¿verdad? Es decir, que nosotros podamos observar en una realidad única y objetiva. Recordemos, no podemos olvidar esto, estamos aprendiendo a plantear un problema cuantitativo. Y entonces decíamos que bajo el enfoque y el paradigma positivista, el enfoque cuantitativo mira la realidad objetiva, una sola, ¿verdad? Independientemente de nuestras concepciones, nuestras creencias, independiente de esas cuestiones, yo tengo que ser objetivo en el tratamiento de un tema. Entonces, a eso nos referimos. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Aquello que podamos observar, ¿no? Que viene de lo empírico. Hay cosas que no se pueden observar y que, vaya, por ejemplo, ahí está, querer estudiar la inmensidad del alma de los seres humanos. Pues parece un tema novedoso, interesante, porque puede que nadie lo haya estudiado antes. Pero yo preguntaría, ¿podré yo observar primero la inmensidad del alma que tienen personas? ¿Cuánta alma tienen los seres humanos? Los hondureños, por ejemplo. Ni siquiera voy a poder llegar a medir o a cuantificar la inmensidad del alma de los seres humanos. Entonces, fíjese, ese ejemplo no cumple con la posibilidad de realizar una prueba empírica. La prueba empírica significa que yo tengo que ir a la realidad a recabar datos, pero no puedo yo medir, cuantificar la inmensidad del alma de los seres humanos. Ahora, yo sí puedo medir la cantidad de niños que se encuentran en condiciones de trabajo infantil. También podré medir el comportamiento de los precios de la canasta, de los bienes de la cesta de consumo. Puedo observarlos y puedo medirlos. Puedo aplicar una prueba empírica. Querer encontrar evidencia de que el hombre después de la muerte reencarna en un animal o en otra cosa. Interesante podrá ser, ¿no? Pero no podemos observar eso. No podemos realizar una prueba empírica. Entonces, este criterio habla sobre la posibilidad como investigadores que tenemos de apegarnos a la evidencia empírica, recabar datos de la evidencia empírica, de esa realidad observable. Bueno, vea este ejemplo aquí en la parte baja. Para entender los criterios mediante un ejemplo se podría decir. Ahí aparece una idea, la caída de la inversión y el desempleo. Un estudiante le interesó este tema y dijo, yo quiero estudiar la inversión y el desempleo. Me ha interesado porque he escuchado noticias, etc. Entonces, esa idea debe formalizarse y estructurarse, ¿para qué? Para que se convierta en un planteamiento del problema. Y entonces plantear un problema también nos lleva a la necesidad de construir un título, que será lo primero que va a ver su lector o cualquier persona de su tesis. El título es lo primero, ¿no? En un libro de texto, pues usted lo que ve primero es el título. Y dependiendo de eso, usted decide hojearlo o no, ¿verdad? O cambiar. Entonces los títulos, hay unos parámetros ahí que establecen algunos autores. Los títulos no deben tener más de 20 palabras, otros hablan de 15. Bueno, eso no tiene ahorita ¿cómo se llama? Un interés. Pero sí que el título haga referencia a lo que se va a tratar en ese proyecto de investigación. El título ya no es lo mismo que la idea. Vea usted, decíamos la idea, caída de la inversión y desempleo. ¿Cuál sería el título una vez que yo empiezo a formalizarlo?
Análisis de la incidencia de la inversión extranjera y la inversión doméstica sobre el nivel de empleo de Honduras durante el periodo 2010-2019. Un poquito más extenso que la idea, ¿verdad? Pero la idea es muy general. Pero el título ya nos dice puntualmente, explícitamente, qué es lo que se va a tratar en ese proyecto. Te estoy diciendo que esta investigación va a analizar cómo incide tanto la inversión extranjera como la inversión doméstica en los niveles de empleo. ¿De dónde? De Honduras. ¿Cuándo? 2010 y 2019. Ese de Honduras, el término de Honduras, que yo le voy a marcar por ahí, ¿a qué hace referencia? Al primer criterio, ¿verdad? De la delimitación espacial, un contexto. Yo voy a estudiar el problema en Honduras. Estos son ejemplos de variables macroeconómicas, ¿no? Que se tratan a nivel de país. Pero yo puedo haber estudiado el trabajo infantil en Francisco Morazán. De Francisco Morazán, Honduras, sería esa delimitación espacial. Y luego al final dice en un periodo 2010-2019. ¿A qué hace referencia? Bueno, a la delimitación temporal. Que yo voy a estudiar estas variables durante este lapso de tiempo. Voy a analizar estas variables y su comportamiento, cómo unas incidieron sobre otras. Vea usted, la idea no es lo mismo que el título. Si es necesario tener una idea para construir un título, sí, pero el título ya no es la idea. Y hemos identificado que la idea es un término general, nos sirve para empezar, pero vamos a ir estructurándola a medida que se convierte en un planteamiento más estructurado, más específico. Bien, veamos entonces así rápido cuáles son los elementos que contiene el planteamiento del problema cuantitativo. Digo cuantitativo porque es que también hay un planteamiento cualitativo, ¿verdad? Y difieren en ciertos elementos, pero bueno, no vamos a ver esa parte, no está programado, pero sí ver los elementos de un planteamiento cuantitativo. Hay dos, y esos dos a su vez tienen subelementos. Plantear un problema significa enunciarlo y formularlo. Por un lado, enunciarlo me lleva a construir antecedentes, así como un enunciado del problema. Mientras que formular el problema me lleva a mí a la necesidad de establecer objetivos en la investigación, preguntas en la investigación, justificar la importancia de la investigación, delimitar lo que acabamos de ver, delimitar la investigación y establecer qué tan viable o factible es emprender en esa investigación. Todos estos elementos los vamos a ir viendo poco a poco. De hecho, vamos a partir ya del primero. Los antecedentes del problema. Cuando hablamos de antecedentes, ese término significa lo que antecede, ¿verdad? Lo que ha pasado antes del presente. ¿Qué ha sucedido con un problema en el pasado reciente, digámoslo así? Entonces, los antecedentes pues nos señalan la presencia de un problema primero, ¿no? Todos estos elementos del planteamiento deben señalar que existe un problema. Por eso estamos investigando. Son otras investigaciones que reflejan también la existencia de una situación problemática. Cuando nosotros construimos antecedentes, que es un pequeño extracto o apartado de ese borrador del proyecto, entonces en este apartado lo que vamos a expresar nosotros, la forma de construirlo, pues va a ir en torno a establecer, ¿no?, los hechos que han sucedido, contarle al lector qué ha sucedido en el pasado reciente sobre el problema de trabajo infantil. Y entonces generalmente nosotros nos apoyamos de datos estadísticos, ¿verdad? Dicen por ahí que los datos hablan bastante. Entonces nosotros le damos vida cuando empezamos a redactar. El trabajo infantil en Honduras ha tenido esta tendencia y según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, al cierre del año 2021, el trabajo infantil creció a tanto por ciento. Estoy inventando, ¿no?, para entender. Pero de esa forma nosotros empezamos a redactar y combinamos con datos estadísticos sobre las variables que vamos a hacer. Fíjese, se constituye en todo hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar, interpretar el problema planteado. Hay una técnica que es bien útil, que ahorita les voy a mencionar, para redactar los antecedentes. Mire, usted no debe tener miedo en redactar. A veces lo que cuesta es empezar a redactar. Y cuando nosotros redactamos un párrafo, vuélvalo a leer usted y le va a tocar volver a modificarlo. Usted va a empezar a ir identificando que se debe modificar y eso es válido en la investigación. Yo redacto un apartado de antecedentes y más adelante pues revisé otra documentación y me pareció importante incluirla y la incluyo al antecedente o a cualquier otro apartado. Y generalmente yo estoy haciendo modificaciones, estoy
facilitando redacte de manera sencilla, no técnica. Nuestra investigación son lectores que no son expertos en una temática. Más nosotros sí, porque desarrollamos el estudio. Entonces hay que redactar de forma sencilla y comprensible. Más adelante vamos a ver sobre algunos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de redactar. Por ejemplo, redactar en tercera persona. Nosotros comúnmente ya traemos en el chip la redacción en primera persona. ¿Verdad? Empezamos a redactar. Nosotros hicimos esta investigación porque nos interesó medir tal cosa. Entonces estamos haciendo propio la redacción. Nosotros decidimos realizar esta investigación porque nos interesó. Eso es una redacción en primera persona. Pero para darle mayor formalidad en el proceso, generalmente se redacta una tesis o un proyecto de investigación en tercera persona. Es decir, la presente investigación se desarrolló bajo el interés de querer medir o de buscar medir el problema de trabajo infantil. Entonces ya no estamos haciendo lo propio, sino como una tercera persona. Eso lo vamos a ir mencionando más adelante. Entonces, ¿cuál les decía la técnica para redactar los antecedentes? Bueno, ahí lo puede ver usted en este último párrafo que está aquí, que le marco. Hay que usar un estilo de redacción como si fuera de embudo, ¿verdad? Partiendo de hechos o situaciones o datos más amplios y más alejados, y conforme avanzamos en la redacción, entonces ir estrechando esa información. Imagínense usted un embudo, ¿no? En la parte superior es lo más amplio y en la parte inferior es lo más angosto, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros aprendemos a redactar los antecedentes. Vamos a empezar a hablar sobre un panorama general, que es la parte superior del embudo, y a medida que vamos redactando, vamos acotando, ¿no? Hasta llegar a la parte chica del embudo. Por ejemplo, supóngase que el tema es trabajo infantil. Bueno, entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Como ya hemos dicho que nos vamos a apoyar de datos estadísticos, vamos a empezar a redactar en términos, digámoslo, globales. Yo podría empezar redactando sobre el estado de la cuestión del trabajo infantil en América Latina, por ejemplo. Un contexto más amplio, ¿no? Varios países que conforman América Latina. Entonces yo puedo encontrar estudios de organismos multilaterales que tratan sobre ese tema. Entonces podemos empezar a redactar. En América Latina se ha evidenciado, según la CEPAL, que el trabajo infantil ha crecido durante los últimos 5 años, a una tasa de tanto por ciento. Entonces yo estoy empezando a introducir al lector desde un panorama general hasta luego llegar a un panorama específico, ¿no? Que ese panorama específico, pues sobre el trabajo infantil sería Honduras. Entonces yo empiezo hablando desde América Latina, luego puedo ir hablando por región, ¿no? Centroamérica en general, hasta llegar al huequito más chico del embudo. A empezar a expresar, mostrar datos sobre el trabajo infantil en Honduras, en un contexto, en Francisco Morazán, qué sé yo, ¿no? O en la ciudad de Tegucigalpa, para el caso. Y apoyándome de datos estadísticos. De esa forma nosotros podemos redactar los antecedentes del programa. Aquí le voy a mostrar unos ejemplos, tal vez no ese ejemplo de trabajo infantil, pero sí de otros ejemplos, para que vayamos entendiendo. Mire usted lo lee a detalle después, ¿no? Por cuestión del tiempo. Durante el ejercicio 2017, el crédito al sector privado cerró con un saldo que alcanzó 308.000 millones de lempiras. Yo empiezo a redactar, ¿no? En los antecedentes del problema empiezo a contar los hechos al lector. El lector, el mexicano, no sabe qué ha pasado con el crédito del sector privado, otorgado por el sistema financiero. No sabe ni siquiera los datos, pero nosotros para eso, en este apartado, le empezamos a contextualizar todo. Entonces el lector dice, el crédito en Honduras, el sector privado, al cierre del 2017 fue de 309.000 casi millones de lempiras. Y luego dice más adelante, solo el 49.6% del total de crédito fue destinado a sectores productivos. Wow, casi el 50% cuando se esperaría que fuese más de esa proporción, ¿no? Para mantener activa la producción nacional. Luego más adelante dice, en relación a la deuda pública, y aquí es importante también tener en cuenta que es un tema que vamos a hablar más adelante, pero cuando hacemos investigación es importante que sepamos poder citar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en esos otros espacios poder aprender sobre normas de citación APA, pero es muy importante porque si nosotros nos citamos, recordemos, no empezamos de cero. Si estamos tratando créditos al sector privado, pues los créditos, los valores monetarios, el comportamiento de esas variables ya están establecidos.
Nosotros recabamos esos datos y tenemos que citar al autor que me dio ese dato, ¿no? En ese caso, por ejemplo, ahí dice en el segundo párrafo, la deuda pública, según la Secretaría de Finanzas en 2017, a marzo del año 2017, la deuda interna alcanzó tantos miles de millones. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos de datos estadísticos que no son producidos por nosotros, tenemos que citar a la institución o a la fuente que recabó esos datos. Si es crédito, pues muy posiblemente el Banco Central será el autor, ¿no? La fuente será esa, o muy posiblemente en los boletines de la Comisión de Banca. Entonces, fíjese usted cómo yo empiezo a redactar de forma tal de que le doy un panorama general al lector. Bien, el otro es el enunciado del problema. Aquí nosotros exponemos o expresamos cuál es la situación problemática como tal. ¿Verdad? Enunciar el problema es detallar esa situación problemática. Aquí, más que narrar los hechos, en este apartado, nosotros lo que hacemos es redactar un párrafo o una serie de párrafos en donde expresemos tal cual el problema que hemos identificado. Fíjese ahí, para el caso, si se está investigando cómo ha venido a contribuir el acceso al crédito en el desarrollo de las pymes, pues fíjese, vaya, para este ejemplo, las pymes en Honduras muy difícilmente pueden acceder a un crédito, digamos, bancario. Hay muchas trabas, muchos requisitos que deben cumplir. Y también depende del sector en el que operen esas pymes. Por ejemplo, si son pymes del sector agrícola, pues se enfrentan a mayores retos para acceder a créditos, ¿verdad? Dada la volatilidad del sector como tal. Si son pymes de comercio, pues acceden a crédito, pero hay muchos requisitos que deben cumplir. Entonces, siempre se ha evidenciado que las pymes en Honduras, pymes son pequeñas y medianas empresas, tienen dificultades para acceder al crédito para sus operaciones, ¿no? Crédito destinado a la inversión. Entonces, hemos identificado en ese caso, así de forma sencilla, que existe un problema. Eso significa que si no pueden acceder al crédito, muy difícilmente van a poder desarrollarse como empresas, ¿verdad? Y bueno, en la economía todo sucede como un dominó. Eso va a generar o acarrear otras situaciones problemáticas. Y esas otras en sí todavía. Entonces, lo que nosotros mostramos en el enunciado del problema es cuál es el verdadero problema que hemos identificado que nos ha llevado a emprender ese estudio. Si es problema de inseguridad en el transporte público de Tegucigalpa, pues todos sabemos que hay un grave problema en eso, ¿no? Entonces, tenemos que expresar ahí, en forma de redacción, cuál es la situación problemática que nos lleva a llevar a cabo este estudio, a desarrollar este estudio como tal. Algunos aspectos que vamos a considerar al momento de enunciar un problema, yo les voy a ir dejando ejemplos, ¿no? Les voy a mostrar una tesis también con estos elementos en un tema en particular y para que vayamos teniendo esa noción, digamos así. Primero, reunir los hechos, ¿no? En relación al problema, es decir, ¿qué está pasando? Luego, determinar la importancia de esos hechos. Identificar las relaciones entre esos hechos, es decir, esas relaciones que pueden haber entre variables, ¿no? Entonces, si decimos como anteriormente respecto al crédito, acceso al crédito de las pymes y su desarrollo, entonces, pues, hay una relación entre acceso al crédito y el desarrollo de las pymes, ¿no? Entonces, muy posiblemente, si mayor es el acceso al crédito que pueden tener las pymes, muy seguramente eso se va a ver reflejado en un mayor desarrollo empresarial. Entonces, si tienen menos recursos como crédito, pues muy difícilmente se van a desarrollar, ¿no? Entonces, eso hacemos referencia al momento de identificar las relaciones entre esos hechos y proponer, explicaciones tentativas, digámoslo así, a los hechos, que corresponden más que todo ya como a hipótesis o supuestos, que ya van más adelante, ¿no? Bien, ¿qué es importante resaltar aquí? Bueno, que para lograr definir y describir un problema hay que poseer un conocimiento previo. ¿Qué significa? Que usted, una vez que ha elegido su idea de investigación, tiene que empezar a empaparse, familiarizarse con esa idea. Empezar a hacer búsquedas en distintas fuentes, ¿no? Para empezar a dominar hasta cierta medida la idea, ¿no? El problema como tal, y eso permitirá entonces construir un planteamiento.
Ahí hay otro ejemplo del enunciado, no se los había mostrado. Ahí está el ejemplo del enunciado. Usted lo podrá leer también después. Mire, dice, el problema de la creciente deuda pública. Primero hemos identificado que en Honduras la deuda pública ha tendido a crecer durante el tiempo. Entonces dice, el problema de la creciente deuda pública en Honduras puede estar derivado del comportamiento del alza del gasto público que no ha sido posible financiar. Y en su totalidad con recursos provenientes de ingresos fiscales y otros. ¿Qué estoy haciendo yo aquí entonces para el caso? Estoy mostrando que existe un problema y que la deuda pública es generada por un desbalance, ¿no? Un desequilibrio entre ingresos y gastos de un gobierno. Entonces, cuando los gastos son mayores, pues sabemos que mayores a los ingresos, sabemos que hay una brecha fiscal en ese, o un desequilibrio fiscal. Y entonces esos recursos de mayores gastos tienen que ser financiados por otro medio. Y entonces ahí dice una creciente deuda pública. ¿Qué significará eso entonces, según el ejemplo del enunciado del problema? Pues que en Honduras, año con año, existe un déficit fiscal, es decir, los gastos son mayores a los ingresos obtenidos, digamos, en su mayoría por recaudación tributaria. Entonces, lo que nosotros mostramos es la situación problemática que hemos identificado que nos lleva a estudiar. Y luego en la parte baja que usted puede ver ahí, en color rojo, es que generalmente va después del enunciado, nosotros cerramos ese apartado del enunciado con una pregunta. Por eso es que decíamos, plantear el problema se redacta como una pregunta en los criterios, ¿no? Fíjese, siendo así, a pesar de los esfuerzos del gobierno por reducir la brecha entre ingresos y gastos, se ha vuelto una costumbre justificar con base a los resultados del déficit fiscal contraer obligaciones financieras como deuda pública. Por lo anterior, se puede establecer la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el gasto público a la sostenibilidad de la deuda pública de Honduras? Entonces, he cerrado, yo he identificado, establecido el problema y luego cierro ese apartado con una pregunta en relación a esos párrafos anteriores. Bien. Bueno, entonces fíjense, en estos momentos vimos, por un lado, cómo se plantea un problema. Cuando lo enunciamos con antecedentes y enunciado y cuando lo formulamos ahora. Entonces, formular un problema de investigación se logra a través de estos elementos que usted puede apreciar. A través de la construcción de objetivos, a través de la construcción de preguntas, a través de la justificación, viabilidad y delimitación. Que todos esos también los vamos a ir viendo. Creo que ahorita nos quedan unos minutos para ver por lo menos los primeros, los objetivos. Así como en nuestra vida cotidiana, pues que nos establecemos objetivos en la investigación científica también. Cuando hablamos de objetivos, estos implican una acción, ¿verdad? Algo que nosotros queremos lograr. Entonces nosotros generalmente nos establecemos objetivos de vida, profesionales. Quiero graduarme a los 26, 25 años, dice un estudiante. Otro dice, quiero casarme a los 28 años, qué sé yo, ¿no? Nos establecemos objetivos con la intención de que los logremos, ¿verdad? Si no, no tiene ningún sentido establecer objetivos. Entonces, generalmente los objetivos implican una acción. Yo me establecí el objetivo y entonces ahora tengo que buscar los medios para poder lograr ese objetivo, una acción. En la investigación científica lo mismo sucede. Como investigadores nos establecemos objetivos a lograr dentro del proceso. Si yo voy a estudiar el trabajo infantil, voy a establecer objetivos que voy a lograr dentro del proceso del estudio del trabajo infantil. No son objetivos que se logran fuera de la investigación, sino dentro. Entonces vamos a definirlos de esta manera. Los objetivos señalan lo que se aspira en la investigación, es decir, el rumbo que va a tomar nuestro estudio. Se deben expresar con claridad y deben ser susceptibles de ser logrados. Ya hemos dicho, ¿no? Si no son posibles de lograrse, pues hemos fracasado. Entonces, por eso no nos establecemos objetivos imposibles en nuestra vida, ni en investigación, objetivos que puedan ser posibles de lograrse. Son los resultados o fines que se pretenden lograr en el proceso.
Entonces, por lo tanto, decimos que son la guía que establece qué pretendemos en nuestra investigación. Ya vamos a ver un ejemplo y con eso vamos a ir cerrando. Fíjese, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de objetivos de investigación, comúnmente tenemos dos tipos de objetivos: objetivo general y específicos. Eso es muy común en investigación científica, en los proyectos, etcétera, en las tesis. Entonces, para ambos, objetivo general y específicos, la redacción siempre se va a iniciar o va a partir del uso de verbos infinitivos. Esos verbos que usted puede ver ahí, que son, por ejemplo, analizar, describir, probar, diagnosticar, medir, interpretar, detallar, etcétera, ¿no? Esbozar, verbos infinitivos, ir, ar. De hecho, hablando de esto de verbos, pues yo les he dejado en el campus virtual un recurso sobre bastantes verbos que ustedes podrán visualizar y utilizar para sus propios objetivos. Entonces ahí en el campus, en el bloque de anteproyecto, hay un material que se llama verbos para objetivos. Entonces aquí yo les muestro unos cuantos, ¿no? Analizar, describir, probar, diagnosticar, explicar, pero ahí hay muchos más. Y esos están con base a una cuestión que se llama taxonomía de Bloom, que eso significa ir del objetivo, del verbo infinitivo más bajo hasta un verbo más alto, ¿no? En cuanto a profundidad. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, por ejemplo, fíjese, el verbo describir no es lo mismo que el verbo explicar. Claramente encontramos diferencias, ¿no? No es lo mismo que yo describa un hecho a que lo explique. Porque yo lo explico estableciendo características sobre el fenómeno, pero lo explico, voy más allá. Entonces hay un cierto nivel de profundidad, digámoslo así. Usted puede ver ahí en esas flechas azules que dice un verbo infinitivo bajo, describir o explorar. Un verbo infinitivo alto, argumentar o explicar. Y un verbo infinitivo muy alto, es decir, de mayor profundidad, puede ser analizar o inferir. Entonces, fíjese usted que los objetivos, conforme a los verbos que utilicemos, representarán cierto nivel de profundidad. Entonces, si yo digo, no, es que yo quiero medir el nivel de trabajo infantil en Tegucigalpa. Entonces, lo que voy a hacer es medir cuántos niños y niñas se encuentran en trabajo infantil. Pero si digo yo, no, quiero analizar cómo el trabajo infantil afecta el nivel educativo de los niños. Entonces yo estoy estableciendo más que todo posibles relaciones entre variables y por lo tanto eso se vuelve más profundo, ¿no? Entonces sí los invito a que vayan a ver ese material porque ahí encontrarán distintos verbos. Lo importante aquí es siempre tener en cuenta de que cuando redactemos tanto objetivo general como específicos, vamos a partir de verbos infinitivos. Les muestro el ejemplo y con esto nos vamos. Aquí está. El objetivo general, en este caso. Eso lo vamos a ver hoy y ya el lunes seguimos. El objetivo general, pues, resume la meta final a la que apunta nuestro estudio, ¿verdad? Y le da una orientación a todo el proceso. Entonces, el objetivo general viene a ser un enunciado corto que resume la idea central y la finalidad de nuestro trabajo. Por lo tanto, en otras palabras, el objetivo general viene de nuestro título de investigación. Por eso ahí dice, debe reflejar la esencia del planteamiento del problema que está expresada en el título del proyecto. Entonces, si usted se acuerda, volviendo atrás, yo le mencioné este ejemplo que está aquí en color rojo, ¿no? Sobre una idea y un título. Entonces, si yo tengo este título, análisis de la incidencia de la inversión extranjera y la inversión doméstica sobre el nivel de empleo en Honduras. Entonces, de este título yo voy a sacar un objetivo general. ¿Haciendo uso de qué? De verbos infinitivos. Entonces, vea usted. Aquí tenemos en el recuadrito en azul el ejemplo. Fíjese el tema o el título. La contribución de las remesas al crecimiento económico de Honduras durante 2010-2019. Ok, ahí está. Otra vez el título. La contribución de las remesas al crecimiento económico de Honduras durante 2010-2019. En este título, ¿qué estoy tratando de expresar? Que lo que se va a investigar es como una variable que se llama remesas
¿contribuyen a qué? Al crecimiento económico de un país. ¿Cuál país? Honduras. ¿Qué es Honduras? La delimitación espacial. ¿Y qué es 2010-2019? La delimitación temporal. Vea cómo el título ya va más estructurado, ¿verdad? Está estableciendo variables y también delimitaciones. Entonces, a partir de ese título, se puede generar un objetivo, ¿no? General en este caso. Se puede construir un objetivo general. Entonces, fíjese, ¿qué vamos a partir? De un verbo infinitivo. Por eso quiero que usted vea el material de los verbos. Determinar cómo contribuyen las remesas en el crecimiento económico de Honduras durante 2010-2019. Si hacemos una comparación entre el objetivo general y el título, pues ambos hacen referencia a una misma cuestión, ¿no? Ahí es donde tenemos a veces falencias o problemas al momento de redactar objetivos, que los objetivos van desalineados al título, van desalineados a todo y hacen referencia a otras cuestiones. Entonces, si usted construye su título concretamente de esta forma, entonces fácilmente lo va a transformar en un objetivo general, haciendo uso de un verbo infinitivo de entrada, determinar para el ejemplo, pero yo pude haber utilizado analizar, por ejemplo, fíjese, analizar cómo contribuyen las remesas al crecimiento económico de Honduras durante 2010-2019. Bien, vamos a quedarnos por aquí. El día lunes vamos a continuar con este tema. El lunes lo cerramos. Vamos a ver los otros elementos. Sin embargo, yo voy a dejar ya disponible estas presentaciones para que usted pues se tome estos días un tiempo, ¿no? Y empiece a ver no solo lo que yo le enseñé ahorita, sino lo que viene después. ¿Qué son los objetivos específicos? Ahí hay ejemplos. ¿Qué elementos contiene? Fíjese ahí, un objetivo. Ahí lo que está en la parte central, en un recuadro, es un objetivo. Está con las letras en colores, es un objetivo y cada uno de esos elementos del objetivo corresponde a lo que hemos estado viendo. Entonces yo invitarla a que vaya viendo este material para que el día lunes pues tengamos ya una noción de lo que vamos a seguir viendo, ¿verdad? Eso por un lado. Luego el martes y el miércoles vamos a ver lo que es el marco teórico, que sería un último tema, y pues ya la próxima semana estaríamos en teoría próximos al examen de la primera unidad. A ver si alguien tiene preguntas. Tengo un mensaje aquí de Alexis. En el antecedente solo se permite verbos en tiempo pasado. Verbos en el tiempo pasado. A ver si nos cuenta un poco más, Alexis. Sí, en el antecedente, mira, que leía que decía cerró, en el año 2017 cerró con tal. Ajá. De lo que reflejó, o se puede decir, sí, cierra el 2017 cierra con... Sí, es la forma de redacción, ¿verdad? Sí, recuerden, miren, nosotros hacemos investigación, comúnmente nosotros investigamos el pasado para entender el presente y para poder pronosticar el futuro. Por eso es que hay modelos de predicción, ¿verdad? Las regresiones que veremos en la tercera unidad son ejemplos de modelos que buscan predecir el comportamiento de las variables. Pero cuando nosotros construimos antecedentes, generalmente nos apoyamos del pasado reciente. ¿Qué pasó? Porque por eso se llama antecedente. ¿Qué pasó en los años anteriores sobre el problema? Entonces sí, yo puedo decir, en el año 2000, por ejemplo, estamos en 2022. Suponga que es un problema de inseguridad en transporte público. Entonces yo puedo empezar en los antecedentes. Según la Secretaría de Seguridad de Honduras, al cierre del año 2021, los asaltos, el número de asaltos en transporte público ascendió a tantos miles. Entonces lo que yo estoy estableciendo es qué ha antecedido, ¿no? ¿Qué ha pasado con el problema de inseguridad en el transporte público? Entonces sí, pero sí, me pareció interesante la pregunta porque usted dice verbos en tiempo pasado. La verdad es que los verbos no los encuentro yo, o sea, cuando hablamos de verbos, ¿verdad? Infinitivo, verbo. Ya entendí. Sí, nosotros generalmente, como le digo, la forma de reacción puede cambiar, ¿verdad? Pero la idea central no se puede perder. Entonces yo generalmente digo, al cierre del año 2021, la tasa de inflación se fue de tanto, porque el valor fue al cierre, ¿no? Aunque nos daremos cuenta en los boletines del banco, por ejemplo, que la inflación se mide mensualmente, trimestralmente. Entonces hay que tener cuidado también con la periodicidad que refleje esas variables. Entonces,
si encontramos, y hay como un retraso, fíjense. Por ejemplo, por ejemplo, la memoria anual del Banco Central de Honduras, o sea, que muestra todas las variables en el año 2021, no se publica el 1 de enero del 2022, sino que se publica hasta 3 meses después, marzo o a veces hasta abril. Entonces hay un retraso en los datos, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos apegamos a eso. Entonces, en ese sentido, pues sí, los antecedentes se redactan en ese término así pasado, ¿no? ¿Qué pasó en los recientes años en torno a las variables o el problema que yo estoy tratando? ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay preguntas, Cristian Alberto. Si no hay preguntas, entonces cerramos. Nos vamos. Bueno, recordarles que esta grabación quedará lista ahí en el campus, así como la presentación. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.